Desde su establecimiento en 1922, 5 años después de las revoluciones de 1917, y hasta su disolución en 1991, la Unión Soviética ha moldeado el siglo pasado de una manera imborrable, dejando una verdadera marca en la historia a pesar de su corta existencia. La Unión Soviética fue fundamental, acaso más que cualquier otro país, para lograr detener al nazismo y para que los aliados ganen la Segunda Guerra Mundial. De la misma forma, su enfrentamiento con Estados Unidos en la Guerra Fría durante la segunda mitad del siglo también tuvo enormes consecuencias en el mundo. Mucho se ha escrito sobre la vida de los ciudadanos soviéticos en el gigante rojo que, por la orientación política de su nación, fue verdaderamente muy diferente a las formas de vida de las sociedades capitalistas de Occidente que la mayoría de nosotros conocemos. Desde ya la vida en este conjunto de naciones, especialmente durante los años de Stalin, fue ciertamente brutal, plagada por las carencias y marcada por las fuertes intervenciones estatales y por sus métodos dictatoriales. Pero ¿cómo era realmente la vida en la Unión Soviética? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos enumeraremos 10 hechos que dejan entender que vivir en la Unión Soviética, aunque se tratara de una potencia mundial, no era en verdad nada, pero nada fácil. Las delaciones y censuras eran más que habituales. El gobierno soviético sigue siendo recordado por su intervención constante en la vida y las opiniones de las personas. Las censuras artísticas, políticas, intelectuales y religiosas eran muy comunes, ya que dentro de la práctica comunista de Stalin, el individuo debía coincidir con el gobierno en estos puntos. La disidencia era perseguida. Esto llevaba a un alto nivel de paranoia y desconfianza entre individuos. Las delaciones eran algo patrocinado por el gobierno, por lo que era muy común que alguien denuncie por alguna actividad censurable a su vecino. Esto se utilizaba incluso como método de venganza por cualquier tipo de pelea o desacuerdo. Era normal que una persona fuera apresada por una denuncia falsa sin pruebas. Los inventores de las fake news. Si bien las fake news son un concepto moderno, no sería descabellado afirmar que la KGB fue pionera en este campo. Lo cierto es que en su búsqueda de control y de desinformación, esta agencia confeccionaba sistemáticamente noticias falsas, no solo para engañar a su población sobre lo que ocurría en el mundo exterior, sino también para engañar al mundo con respecto a lo que sucedía en la Unión Soviética. Las noticias falsas no solo eran utilizadas como métodos de adoctrinamiento y control, sino también políticamente para causar daño a sus enemigos. En uno de los ejemplos más conocidos, la KGB corrió el rumor de que el virus de HIV que azotaba al mundo durante los 80 y 90 había salido de un laboratorio norteamericano. El hambre fue un mal repetido. La escasez de determinados alimentos básicos fue una realidad habitual en la Unión Soviética, especialmente en las ciudades chicas o en los pueblos. La variedad fue siempre muy baja y conseguir esos alimentos era extremadamente difícil, por lo que muchas familias pasaban hambre y la frugalidad era moneda corriente entre los soviéticos. No solo esto, sino que el hambre fue utilizada muchas veces como un arma política. Las hambrunas fueron utilizadas para controlar a la población y a los opositores. El caso más famoso es el del Holodomor, la hambruna esparcida por Stalin en 1932 para controlar a los campesinos rebeldes ucranianos, que dejó miles de muertos y es considerado hoy en día como un genocidio. El hacinamiento era más que común. Durante el gobierno de Stalin, casi el 95% de los apartamentos soviéticos estaban conformados por una pequeña cocina, una sala y una sola habitación, por lo que era sumamente habitual que las familias se apretujaran para poder vivir allí. Por el contrario, solo los jerarcas y los altos mandos militares y políticos contaban con departamentos más grandes y espaciosos, e incluso con casas de campo a las afueras de la ciudad, pero el ciudadano común debía conformarse con ese pequeño departamento, viviera solo o con una familia de 5 integrantes.
El transporte era una pesadilla. Como consecuencia de considerar al automóvil como un invento capitalista y un símbolo de la decadencia burguesa, su uso en la Unión Soviética era relativamente infrecuente, a pesar de que aumentó a partir de la década del 70. Sin embargo, solo había una empresa comerciante en Moscú y una en Stalingrado, por lo que un comprador podía esperar años para poder comprar un coche. Como consecuencia, el transporte público, como el ferrocarril, era muy utilizado, aunque tenía enormes deficiencias y problemas técnicos de forma habitual. Las ciudades eran poco luminosas. Si bien este parece un asunto menor considerando algunos de los puntos anteriores, lo cierto es que las ciudades soviéticas, incluso las más grandes, eran increíblemente oscuras durante la tarde y especialmente en la noche. La falta de faroles y lámparas de calle hacía muy peligroso salir luego del anochecer y era muy común que los civiles lo hicieran solo con sus propias lámparas, linternas y focos de mano. De la misma forma, los cortes de luz eran muy comunes y habituales en todas las ciudades de la Unión Soviética. El alcoholismo era un problema nacional. Tal vez como consecuencia de algunas de las falencias mencionadas, muchos ciudadanos recurrían al alcohol para llevar su vida de forma cotidiana. Si bien los números oficiales no son confiables por la enorme producción de vodka casero y el concurrido mercado negro, es claro que el alcoholismo llegó a ser un problema de Estado. A pesar de las numerosas medidas tomadas por los diferentes gobiernos para solucionar este asunto, el nivel de alcoholismo se mantuvo muy alto a lo largo de todas las décadas. Viajar al exterior era casi imposible. En la Unión Soviética, obtener un pasaporte o un permiso para viajar al exterior era básicamente una utopía. Más allá de esa dificultad, obtenerlo tampoco era una garantía para viajar, ya que el Estado, por miedo a que se divulgara información sobre la vida de los soviéticos o que los civiles abandonaran la nación, ponía todas las trabas administrativas posibles. Para figuras públicas como intelectuales, artistas y deportistas era ciertamente difícil, pero para un ciudadano común era prácticamente imposible. Incluso era complejo viajar dentro de los distintos países de la Unión Soviética, ya que era necesario otro tipo de pasaporte que tampoco era fácil de conseguir. Hasta los niños estaban siempre preparados para la guerra. Como una de las grandes potencias militares mundiales, la Unión Soviética tuvo un rol fundamental en la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después se vio enfrentada a Estados Unidos en un conflicto que duró alrededor de 40 años. A pesar de que no hubo una guerra directa entre los dos países, sí hubo diversas contiendas que los enfrentaron indirectamente. Por esto mismo, toda la Unión Soviética buscaba estar lista para una posible guerra en todo momento. Incluso se lanzaron diversas campañas propagandísticas con el fin de preparar a los niños para luchar en una futura guerra en defensa de su madre patria. El gran temor de los soviéticos, el Gulag. Más allá de lo dura que era la vida en las ciudades y pueblos soviéticos, lo cierto es que todos los civiles sabían que había algo mucho peor, por lo que se comportaban de la mejor manera posible para evitar caer en los Gulag. Estos campos de trabajo generalmente estaban ubicados en la inhóspita Siberia y tenía condiciones inhumanas. Este no solo era el destino de criminales, sino también de opositores políticos, intelectuales y de civiles acusados de no respetar la ley. Se calcula que durante la existencia de la Unión Soviética, más de 2 millones de personas murieron en los Gulag. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte, ¿cuál de estos puntos te pareció más terrible? ¿Crees que podrías haberte acostumbrado a la vida en la Unión Soviética? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.